York, saludamos a Robert Valencia, analista político. Robert, gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad. De Nueva York, saludamos a Robert Valencia, analista político. Robert, gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos ustedes y también un próspero año nuevo. Muchísimas gracias. Robert, tendremos entonces elecciones en Estados Unidos. Ya se está calentando el escenario electoral con la carrera republicana para encontrar un nominado a la presidencia. Una carrera llena de condimentos. ¿Cuáles son, a tu juicio, esos ingredientes que tienen estos comicios, estas elecciones que tendrán lugar en noviembre del próximo año? Pues va a ser un año muy crucial, no solamente precisamente como tú señalas, que es las elecciones que se aproximan ahora en noviembre del 2024, sino lo que va a anteceder a esa fecha, no solamente para los destinos del país en general, sino también para lo que podría ser la dominación republicana en este caso. Ya sabemos que tanto los demócratas se han hecho al lado de Joe Biden, no sabemos si Robert Kennedy Jr. hará mella o si Dean Phillips, quien es también uno de los candidatos que ha lanzado o ha expresado su intención de candidatura para una posible primaria demócrata, puedan hacer mella en las aspiraciones de Joe Biden. Pero indudablemente dentro de los dos partidos, pues el que más llama la atención es el republicano por una figura que obviamente es prácticamente el elefante en la habitación, como se podría decir, que es Donald Trump, ¿no? Es una persona que no solamente está liderando las intenciones de los votantes republicanos, sino que además enfrenta 4 cargos que todavía no se sabe, por lo menos lo que sabemos hasta el momento, es si la Corte Suprema lo declara una persona que es inmune o no a una posible digamos, una acusación o posible imputación de cargos si es la persona que será la ganadora o por ende ganadora de las primarias en noviembre. Es decir, hay muchas cosas en juego que evidentemente las podemos desglosar a lo largo de esta entrevista. Desglosémoslas. Empecemos quizá por el Partido Demócrata. A estas alturas parece prácticamente inminente que el presidente Joe Biden se postulará oficialmente a la reelección, aunque también aspiran, lo decías, Robert Kennedy Jr., Marianne Williamson, Dean Phillips, entre otros. ¿Cuáles son tus impresiones? ¿Será que Joe Biden sí logra convencer un octogenario que cuando termine, si gana la presidencia nuevamente, su segundo periodo tendría 86 años? ¿Lo ves allí con posibilidades de ratificar esa reelección? Pues sí, eso va a ser muy interesante. Realmente la figura del señor Phillips, que es un congresista de California, pues es una figura que no tiene mucha relevancia en el sentido de que no tiene un protagonismo o una, digamos, visibilidad a nivel nacional como podría, por ejemplo, tenerla Gavin Newsom, que es el gobernador de ese estado, que son figuras que están comenzando a surgir o por lo menos han tenido un protagonismo mayor en los últimos meses. Recordemos que hace algunas semanas atrás la cadena Fox News organizó una entrevista o un debate, perdón, entre Ron DeSantis y Gavin Newsom, que realmente pues nadie sabe el motivo o por qué se realizó este tipo de debate cuando ninguno de los dos candidatos, o por lo menos uno de ellos, pues no tiene aspiraciones políticas. Pero aparte de eso, aparte de Gavin Newsom y de otras figuras, incluso como Kamala Harris, pues no sabemos si el señor Phillips pueda llegar a tener algún tipo de prominencia, de relevancia o que pueda adquirir algún tipo de adeptos. En el caso del señor Robert Kennedy Jr., realmente no se sabe todavía. Dice que tiene 16-20% pues, de aprobación, pero creo que en donde sí ha logrado tener un poco más de aceptación es incluso del lado de los republicanos, al grado de que los mismos republicanos están tratando de hacer campaña en contra del señor Kennedy porque tiene las mismas, digamos, posturas muy afines a los republicanos, como por ejemplo el ser antivacuna. Es algo que es un mensaje que cala dentro de ese electorado y es muy gracioso porque evidentemente ellos estaban catapultando la imagen de Robert F. Kennedy Jr. como una posible o venderlo como una alternativa a Joe Biden. Los demócratas nunca se pronunciaron y cuando el señor Kennedy decidió lanzarse se lanzó a la presidencia de forma independiente, es ahora los republicanos quienes lo están atacando. Así que yo creo que el camino, por lo menos lo que conocemos hasta ahora,
pues está libre para que el señor Joe Biden camine hacia la candidatura de los demócratas y evidentemente para lanzarse nuevamente a las presidenciales. Sí, bueno, nos trazaste ya todo un panorama amplio de lo que es esa baraja demócrata. Si la opción no es Joe Biden, ¿no? Pero todo parece indicar que es así. Yo quiero insistir en lo que más o menos dirige a mi pregunta anterior. Las encuestas revelan que la principal preocupación de los votantes demócratas es la edad, la salud del presidente Joe Biden, y ese es prácticamente el cuestionamiento, si el deterioro de la salud del presidente Biden podría llegarle a jugar en contra en estas aspiraciones reeleccionistas. ¿Qué opinas? Claro, bueno, evidentemente entendiendo que el presidente Joe Biden, sí, creo que el tema de la edad es un tema que ha surgido a lo largo de este tiempo. Pero a mí lo que me llama la atención es por qué al presidente Biden se le hace escrutinio sobre su edad y no sobre Donald Trump, por ejemplo. Incluso algunas encuestas señalan, algunas personas creen que Donald Trump tiene, que el problema no es la edad, o sea, como que a Donald Trump se le ha deslindado el tema de la edad. Si nos enfocamos en el tema de la edad, a mí realmente el tema de la edad, si bien es importante, evidentemente, porque con el paso de los años, pues nuestra salud va deteriorándose. Según los reportes, pues el presidente Biden se encuentra en un estado de salud óptimo. Y claro, sí, evidentemente con los años pues te va pasando factura, pero yo creo que si el presidente ha demostrado con la evidencia médica que es una persona que tiene toda la salud del mundo y tiene la mente, digamos, que no ha perdido sus cabales ni nada por el estilo y pueda lanzarse a la presidencia, pues yo no veo ningún problema. Sí creo yo, y yo creo que también es el sentir de muchas personas, es que hay que darle nuevos pasos a nuevas generaciones. Por ejemplo, yo menciono en el caso de los demócratas a Gavin Newsom, la misma Kamala Harris, es decir, sí es importante de ambos partidos que surjan estas nuevas figuras. En el Partido Republicano vemos, por ejemplo, al mismo Ron DeSantis, que muchos dicen que si no será posible, no será el posible candidato este año, pues puede volver a renovar sus fuerzas para el 2028. Lo mismo Nikki Haley, también del Partido Republicano. Es decir, estas figuras que sí es importante tener una nueva generación de políticos, no aferrarse a esta vieja guardia ya, y hablo en ambos partidos, porque obviamente Donald Trump pues no es una persona de 40 o de 50 años, él también tiene más o más, o sea, la edad de él oscila alrededor de la de Joe Biden, por ejemplo. Es menor un par de años, pero no es mucha la diferencia. Entonces yo creo que sí será importante renovar estas fuerzas y si el presidente Joe Biden está en capacidad, que incluso lo había dicho el año pasado, que él le iba a hablar con su familia, que lo iba a consultar, porque sí, evidentemente la familia se preocupaba por algún tipo de desgaste físico, pero mientras él tenga la disponibilidad, tenga las fuerzas para hacerlo y que tenga la lucidez para nuevamente lanzarse a la presidencia por otros 4 años más, pues no veo problema en eso. Sí, coincido contigo. Estamos hablando de un Joe Biden de 81 años frente a un Donald Trump de 77 que en todo caso sí ha utilizado como carta de su discurso la edad de su rival en la carrera electoral de 2024, cuestionando incluso cómo el presidente Joe Biden suele expresarse, ¿no? Desglosamos ya el Partido Demócrata, desglosemos ahora el Partido Republicano, específicamente el expresidente Donald Trump y su situación jurídica. La Corte de Colorado le negó la participación y se especula mucho sobre un posible efecto dominó en otros estados. También se conocieron grabaciones que evidenciarían una presión a funcionarios electorales por parte de Donald Trump en el año 2020. Un panorama, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Difícil de pronosticar? Es bastante difícil, sin embargo, lo que vimos hace poco es que la Corte Suprema no hará ningún tipo de, como se diría, un fast track o acelerará la petición que hizo Jack Smith de declarar al presidente o al expresidente Donald Trump de ser una persona inmune a un posible juicio o que se le remueva algún tipo de investidura o que simplemente no tenga ningún tipo de velo de protección y que sea precisamente la persona que sea declarada, digamos, criminal o no. Obviamente todo dependiendo de lo que surja en las próximas semanas. Y eso le ha dado un poco de aire a la campaña de Donald Trump, porque obviamente lo que él quiere es que se dilate este proceso pasado el mes de noviembre, porque evidentemente si él llega a ganar las elecciones en noviembre, pues él ya cuenta con esa investidura, ¿no?
que todo presidente tiene una vez ejerza, o digamos, ejerza su cargo. Es decir, eso es lo que él está esperando, que se dilate todos los procesos, incluso hasta el 2025, 2026, en caso de que él llegue a ganar la presidencia. Pero sí es un tema bastante complicado para Donald Trump, porque es que está enfrentando 4 cargos, no solamente, es decir, lo que está enfrentando en Nueva York con el escándalo de Stormy Daniels y de inflar los números de su organización, sino que enfrenta, a mi juicio, incluso cargos muchísimo más graves, como digamos, la injerencia que tuvo en las elecciones de Georgia y pues lo que ocurrió, lo que yo llamo el autogolpe de Estado del 6 de enero, al cual se le está haciendo o se le está investigando si hubo algún vínculo directo. Entonces va a tener no solamente Donald Trump un año bastante complicado, sino también los mismos republicanos, porque muchos dicen que no hay un plan B como tal. Sí, surgen figuras como Nikki Haley, surgen figuras como Ron DeSantis, está también Chris Christie, pero realmente no existe un plan B para los republicanos, según lo que se han dicho algunos informes. Así que eso yo creo que es lo que hace aún más interesante el 2024, como también puede ser preocupante que en caso de que a Donald Trump se le halle culpable algún tipo de retaliación de sus adeptos y que volvamos a vivir situaciones caóticas como la que vimos el 6 de enero, no solamente dentro de Washington, sino que a nivel nacional también podría ocurrir algún tipo de acto violento de parte de sus correligionarios. Eso por un lado, ¿no? Que de por sí es bastante preocupante, pero mientras me hablabas también es inevitable poner en perspectiva los escándalos que enfrenta Donald Trump en esta carrera política, ¿no? Escándalos que van desde el orden político al orden financiero, al orden incluso sexual y personal, como fue el caso o ha sido el caso de la exactriz porno Stormy Daniels, que asegura haber tenido una relación extramarital con el republicano. En este partido también se barajan otros nombres que, si bien se ha dicho al interior de las toldas republicanas, como lo has recordado, no parece haber un plan B, pues sí hay otros nombres, ¿no? Y han surgido en medio de esta carrera, como por ejemplo Nikki Haley, que fue la embajadora de Donald Trump ante las Naciones Unidas, que parece ir subiendo en las encuestas. Ron DeSantis, lo mencionábamos también, el gobernador de la Florida, el empresario Vivek Ramaswamy, el exgobernador de Nueva York, Chris Christie, entre otros, ¿no? ¿Qué papel van a jugar estas candidaturas en esta contienda cuando muy de lejos en la cabeza de esta carrera está Donald Trump, aunque enlodado por estos escándalos? Bueno, por lo menos lo que señalan las encuestas, y hay que también mencionar que las encuestas, por supuesto, son lo que llamamos la foto del momento, ¿no? Es decir, son fotos que leen el presente del sentir estadounidense, o por lo menos una parte del sentir estadounidense en general. Las encuestas pueden inclinarse de algún, digamos, de un candidato a otro. No sabemos todavía qué pueda llegar a ocurrir. Cualquier evento, cualquier noticia, cualquier desarrollo puede acontecer en el momento de esa entrevista al momento de las elecciones primarias que ya empieza a rodar a comienzos del próximo año, como va a suceder en Iowa, como va a suceder en Nevada, como va a suceder en New Hampshire. Pero si nos ubicamos al presente, como lo menciono, pues no hay ningún tipo de posibilidad de los 3 candidatos que están tras Donald Trump, porque Donald Trump tiene una ventaja de 30 hasta 50% o puntos porcentuales, mejor, sobre sus otros candidatos, sobre sus otros competidores. Nikki Haley, Ron DeSantis, Chris Christie, son las personas que de alguna manera están detrás de él, pero sus números son bajos a comparación del candidato que lo va liderando. Nikki Haley ha alcanzado el 20%, 17%, lo mismo ocurre con Ron DeSantis, incluso se intercambian posiciones, a veces es Nikki Haley la que parte segunda, a veces es Ron DeSantis el que parte segundo, así que no sé si alguno de esos candidatos logre descollar. Lo que yo sí pronosticaría es que hay 2 candidatos que seguramente retirarán su candidatura, que es el caso de Vivek Ramaswamy y el caso del exgobernador de Arkansas, el señor Asa Hutchinson, que tienen muchísimas menores probabilidades a comparación de sus otros candidatos, porque no alcanzan ni siquiera el doble dígito de la preferencia de los votantes republicanos. Así que yo creo que de aquí al supermartes, que es lo que se conoce cuando son estos comicios que se generan de manera amplia en marzo, ya sabremos, yo creo,
quiénes serán los que alcancen, o por lo menos los que sigan dando la pelea frente a Donald Trump. Pero vuelvo y señalo, con lo que estamos viendo en la actualidad, pues indudablemente el que se va a llevar el triunfo republicano será Donald Trump. Eso sí, la justicia lo permite, ¿no? Nombres como Nikki Haley, como Ron DeSantis y como Chris Christie, el gobernador de Nueva Jersey, preciso, siguen estando ahí por lo pronto. Robert Valencia estaba con nosotros desde la ciudad de Nueva York. Gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, feliz año. Muchas gracias.